Buenas tardes, mi nombre es Wendy Suárez y hoy junto a mis compañeros Ana Esther Amado y Carlos Alberto Puello hablaremos acerca del tema 5, que es la elección del contador, y el tema 6, que es la etapa de vinculación de este también. En primera instancia hablaremos un poco acerca de qué es la revisoría fiscal acá en Colombia. Sabemos que es un órgano de control independiente y obligatorio en ciertos casos, ejercido por un contador público titulado. Su función principal es vigilar la gestión de la empresa, verificar que los estados financieros estén correctamente elaborados y que las operaciones se ajusten a la ley y a los estatutos. Entonces, bien, la revisoría fiscal garantiza la transparencia, confianza y legalidad en las organizaciones. Ella actúa como un mecanismo de control que protege los intereses de los socios, inversionistas, etc. Dicho lo anterior, iniciamos con el marco normativo, el siguiente tema. El marco normativo es el conjunto de leyes, se podría decir, y normas que regulan y orientan una actividad o sector. En este caso es quien regula la elección y dictamina los procesos de vinculación y elección del revisor fiscal. En este mismo tema tenemos, en el marco normativo de tenemos el artículo 203 del Código de Comercio, que ordena que serán obligatorias tener revisores fiscales en todas las sociedades por acciones, en las sucursales de compañías extranjeras y en las sociedades en las que por disposición legal o por estatuto así lo determinen. Es decir, establece que es de carácter obligatorio según el tipo de sociedad, todas las sociedades por acciones, o sea, las SA, las SAS, SCA y las sucursales extranjeras. Además, si los estatutos lo imponen o alguna otra norma lo exige, también serán obligatorias. En este mismo orden, desglosamos el artículo 204 del Código de Comercio, que dictamina que para ser elegido como revisor fiscal se requiere ser contador público titulado e inscrito y no encontrarse incluso en la incompatibilidad o inhabilidades previstas en la ley. Vale decir que dentro de los requisitos personales debe ser contador público con tarjeta profesional vigente, inscrito ante la Junta Central de Contadores, y debe cumplir con lo independiente, no ser socio ni administrador ni tener conflictos de interés. También en ella tenemos la Ley 43 de 1990, en el artículo 37, donde establece que la revisoría fiscal es una institución de origen legal cuyo objetivo es garantizar la transparencia, el control de los estados financieros y la vigilancia del cumplimiento de las normas, lo que significa que refuerza que no es una figura opcional en los casos obligatorios, sino un mecanismo de interés público. En el artículo 48 de la misma Ley 43, declara que el revisor fiscal responderá disciplinaria, civil y penalmente por los daños que cause a la sociedad, a sus socios o a terceros, cuando actúe con intención de hacer daño. Entonces, el revisor fiscal sí tiene responsabilidad personal. Si avala información falsa, puede ser sancionado e incluso condenado. Ojo, porque esta información puede ser de mucho cuidado. En la ley 223 de 1995, en el artículo 207, ejerce que el revisor fiscal deberá o debe rendir dictamen sobre los estados financieros en fin de ejercer y presentar un informe a la Asamblea General de Accionistas. Considerando lo expuesto, la elección del revisor fiscal, de acuerdo con el Código de Comercio y las leyes anteriormente mencionadas, están obligadas a tener revisoría fiscal, lo que no están obligadas por ley, pero que legalmente deciden optar por esta figura, deben ser elegidas por la Asamblea o por juntas de socios. La facultad que tiene la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios para nombrar revisor fiscal es indelegable, de modo que no se puede encargar su nombramiento al gerente, ni tampoco a la Junta Directiva, ni a ningún otro cuerpo o ente. Una vez se haya elegido el revisor fiscal o el suplente, se procede a la vinculación, que más adelante le hablaremos de este tema, mi compañero, como la formalización de la contratación del revisor fiscal y sus etapas. ¿Quién firma el contrato del contador? ¿Quién firma, el contrato del revisor fiscal? La vinculación o contratación del revisor fiscal le corresponde al representante legal, quien es el que firma el contrato de prestación de servicio al revisor fiscal elegido por la Asamblea. Si bien la vinculación o contratación compete al representante legal, no quiere decir que éste pueda iniciar o formar parte de la elección del revisor fiscal, puesto que tratándose del revisor fiscal, el gerente o representante legal debe limitarse a cumplir una decisión de las asambleas o junta de socios.
de modo que el representante legal no tiene otra alternativa que afirme el contrato a las personas que hayan accedido a la asamblea. Como se puede inferir de lo anterior, existe una clara diferencia entre la elección y la vinculación, siendo la elección del revisor fiscal facultad exclusiva de la asamblea o junta de socios, y la vinculación no es más que una mera formalidad que legaliza contractualmente la decisión tomada por la asamblea o juntas de socios. Hay que tener presente que así como es necesario el acta donde la asamblea o juntas de socios nombran el revisor fiscal, se necesita también el contrato de servicios que legaliza la vinculación del revisor fiscal. Esto para efectos civiles, puesto que se trata de un contrato de prestación de servicio como cualquier otro, y en lo posible debe existir un contrato escrito, aunque no es requerido que afecte la elección del revisor fiscal. Quiere decir esto que si no se firma un contrato de servicios con el revisor fiscal elegido, esto no afecta ni invalida en lo absoluto la figura de la revisoría fiscal, puesto que la elección o nombramiento se puede con el acta de la asamblea y la respectiva aceptación por parte del elegido. Procedemos con el siguiente tema, que es quién puede ser revisor fiscal en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para ser un revisor fiscal acá en Colombia? En Colombia se puede ser revisor fiscal cualquier persona que tenga calidad de contador público y que tenga vigencia de respectiva tarjeta profesional. Las sociedades de contadores públicos también pueden contratar servicios de revisoría fiscal, y quien la ejerza como tal debe tener la calidad de contador público. En el pasado se han presentado varios proyectos de ley para que otros profesionales distintos al contador puedan ejercer como revisores fiscales, pero no han prosperado. Nuevamente mencionando la ley 43 de 1990, y en su artículo 13 dice claramente que para desempeñarse como revisor fiscal se debe tener la calidad de contador público. Respaldado también por el Código de Comercio, en su artículo 215 dice también que el revisor fiscal deberá ser contador público para ejercer. También la ley 43 de 1990, como el Código de Comercio, se limitan a exigir que para ser revisor fiscal se debe tener la calidad de contador público sin exigir formación adicional. De modo que desde el punto de vista legal no hace falta que el contador tenga una especialización en revisoría fiscal para ser nombrado como revisor fiscal. Muy interesante la información. No obstante, como se trata de contratar a los profesionales más idóneos, algunas empresas con políticas internas exigen que el revisor fiscal sea un contador público especializado en revisoría fiscal, aunque cabe recalcar que las leyes, que la ley 43 y el Código de Comercio no obligan a tener, no obligan al contador a que tenga esta especialización. Pero para efectos legales, tanto como comerciales o tributarios, solo se debe acreditar la calidad del contador público. Solamente se debe tener la tarjeta profesional y obviamente ser contador público. Adicionalmente, se puede solicitar el certificado de incidentes disciplinarios que exige la Junta Central de Contadores, que no es un requisito que figure en la ley, pero en muchas empresas o entidades es exigido. Bueno, buenas tardes. Yo voy a complementar aquí con respecto a lo que dice la compañera sobre quiénes están obligados a tener revisor fiscal. De acuerdo al artículo 203 del Código de Comercio, toda sociedad por acciones debe tener revisor fiscal independientemente del monto de sus ingresos o de sus activos, excepto las SAS, como se precisa más adelante. En el 2025, sociedades que no sean por acciones deben tener revisor fiscal. Revisor fiscal quienes a 31 de diciembre de 2024 tengan activos iguales o superiores a 6.500 millones de pesos o ingresos iguales a 3.900 millones de pesos. Las sociedades obligadas a tener revisor fiscal, tal cual como dice en el Código de Comercio, en el artículo 203, señala que las siguientes sociedades deben tener revisor fiscal.
las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o por estatuto la administración no corresponda a todos los socios. Cuando así lo disponga el número de socios excluidos de la administración, que representa no menos del 20% del capital. Las anteriores sociedades deben nombrar revisor fiscal sin considerar su patrimonio ni sus ingresos. Recordemos que las sociedades por acciones son aquellas cuyo capital están conformados precisamente por acciones, como es el caso de las sociedades anónimas y las sociedades en comanditas por acciones. La revisoría fiscal, SAS, si bien las sociedades por acciones simplificadas, o SAS como dicen sus siglas, tienen un capital compuesto por acciones, no les aplica el artículo 203 del Código de Comercio, en vista de que una ley especial la regula en el tema de la revisoría fiscal. Se trata del artículo 28 de la ley 1258 de 2008 y el artículo 1 del decreto 2020 en el 2009, que está párrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990. Cuando una ley especial así lo disponga. Esto quiere decir que las SAS deben tener revisor fiscal cuando cumplan los topes de ingresos y patrimonio, los topes de ingresos y patrimonio que más adelante se exponen, o cuando su actividad particular, la ley les obligue a tener revisor fiscal, como en caso de una SAS que presente servicios de salud y esté vigilada por la Superintendencia de Salud. También tenemos la revisoría fiscal en las sociedades limitadas. Las sociedades limitadas no están obligadas a tener revisor fiscal según el artículo 203 del Código de Comercio, por cuanto su capital no está compuesto por acciones, sino por cuotas partes. En consecuencia de esto, las sociedades limitadas estarán obligadas a tener revisor fiscal en el evento en que superen los topes de ingresos y patrimonio establecido en la ley 43 de 1990. O cuando una norma especial lo disponga en función de la actividad que desarrolle. Otras entidades obligadas a tener revisor fiscal adicional a las sociedades comerciales señaladas en el Código de Comercio, existen entidades o personas jurídicas que están obligadas a tener revisor fiscal. En normas que se encuentren dispersas, también entidades cooperativas sin ánimo de lucro también están obligadas a tener revisor fiscal, tal cual como dice en el artículo 38 de la ley, en el artículo 38 de la ley 78 de 1998, dice que todas las entidades cooperativas allí señaladas deben tener revisor fiscal. Por su parte, el artículo 41 del decreto 1481 de 1989 dispone que todos los fondos de empleados deben tener revisor fiscal. Entidades prestadoras de salud obligadas a tener revisor fiscal. Todas las entidades que presenten servicios de salud y que estén vigiladas por la Superintendencia de Salud, ellas están obligadas a tener revisor fiscal. Obligación que tiene origen en el artículo 228 de la ley 100 y entre otras normas. Esto aplica ya sea para las GPS, IPS y demás entidades que estén sometidas a vigilancia por la Supersalud. Otras entidades también que están obligadas a tener revisor fiscal son las financieras. Todas las entidades financieras por ley deben tener revisor fiscal. Así lo dispone el artículo 79 del Estatuto Orgánico Financiero y el 20 de la ley 45 de 1990.
En resumen, toda entidad está vigilada por la Superintendencia Financiera, debe tener revisor fiscal. Otros obligados a tener revisión fiscal por el monto de sus activos o ingresos, tal cual como dice la Ley 43 de 1990 en el parágrafo segundo del artículo 13, dice: será obligado a tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediante anterior año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de 3.000 salarios mínimos. Toda empresa o sociedad que por ley especial no deba tener revisor fiscal, debe tenerlo si cumple una o de las dos condiciones siguientes. Activos brutos del año anterior, que superen los 5.000 salarios mínimos mensuales, ingresos brutos del año anterior iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales. Los valores que de esta referencia, básicamente con base al salario mínimo del año anterior, por decir, en el año 2025, para tener en cuenta revisores en el año 2025, depende del salario del año 2024, con corte al 31 de diciembre. Prosigue. Prosigue la compañera Ana. Ana, el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son las etapas de la vinculación del revisor fiscal, las cuales están comprendidas en determinación de la obligación o necesidad, convocatoria del máximo órgano social, presentación de candidatos y elección. Hablando un poco acerca de estas etapas de vinculación, podemos decir que primero se debe hacer una convocatoria donde se agenda en el orden del día la asamblea o junta de socios el punto de elección del revisor fiscal. Siguiente a la convocatoria se hace la elección. Los socios o accionistas realizan la votación y se designa oficialmente. Luego se hace el acta de nombramiento, se elabora un acta donde consta la elección, aceptación del cargo y periodo del ejercicio. Luego se registra en la Cámara de Comercio. Este es un requisito obligatorio para darle validez y publicidad al nombramiento. Es decir, si una vez nombrado y elegido el revisor fiscal no se hace como tal el registro en la Cámara de Comercio, quiere decir que este nombramiento no es válido, no tiene validez. Luego se firma el contrato. Donde consta, generalmente es un contrato por prestación de servicios, que ya lo había dicho la compañera pues anteriormente, servicios profesionales que debe incluir sus funciones, honorarios, independencia, vigencia y causales de terminación de contrato. Siguiente a esto, se posesiona y se acepta con la firma y registro del revisor fiscal en la fecha que inicia. Hablando más amplio acerca de estas etapas,
se puede decir que la elección del revisor fiscal, o sea, es una decisión clave para la empresa, que puede ser obligada por la ley o voluntariada por decisión de los socios. Su vinculación debe seguir un proceso ordenado y por etapas que les acabo de mencionar, que comienza con la asamblea y termina con la aceptación y posesión del cargo. El revisor fiscal debe ser independiente y asegurar el cumplimiento de sus funciones legales. En los elementos del contrato encontramos que en la ley 43 de 1990, en el artículo 40, dice que el contrato público se deben pactar los honorarios y condiciones de su contratación por escrito, asegurando la independencia del ejercicio de sus funciones. El contrato debe incluir identificación, objeto, funciones, honorarios, duración, independencia y confidencialidad. Como tal, no es un contrato laboral, sino por prestación de servicios. Haciendo un resumen ya de todo el tema 5 y 6, podemos decir que la revisoría fiscal en Colombia garantiza la transparencia y legalidad en la vida empresarial colombiana. La ley la hace obligatoria en sociedades por acciones, sucursales, extranjeras y cuando se superan topes de activos e ingresos. Aún sin obligación, puede adoptarse voluntariamente como buena práctica. En procesos de vinculación formal y siempre debe terminar con buen registro. Tenemos algunos ejemplos de vinculación. Cuando son obligatorios en una sociedad anónima, una SA, todas las sociedades anónimas deben tener revisor fiscal. Lo dice el Código 203 del Código de Comercio. Un ejemplo de esto tenemos es la Inversión Andina. La empresa Inversiones Andinas SA elige a su revisor fiscal en asamblea de accionistas y lo registra en la Cámara de Comercio. En las sociedades por acciones simplificadas SAC, con altos ingresos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en activos de 3.000, en ingresos brutos debe tener revisor fiscal según la ley 43 de 1990. Un ejemplo de esto tenemos en la empresa comercializadora del Norte SAS, supera los topes y nombra revisor fiscal en junta de socios. Otro ejemplo de esto que tenemos son en las cooperativas y empresas del sector solidario. Acá todas las empresas deben de tener revisor fiscal por normativa especial. Esto está dictaminado en la ley 79 de 1988, en el decreto de 1480 de 1989. Una empresa de esta es la cooperativa Futuro Unido, quien nombra revisor fiscal en su asamblea general. En las vinculaciones voluntarias tenemos las sociedades limitadas, LTA, que no tienen ninguna obligación legal. Aunque no supera los topes, se puede decir que puede nombrar revisor fiscal para dar mayor transparencia a los procedimientos de la empresa. Un ejemplo de estas sociedades tenemos las Servicios y Suministros del Caribe, LTDA, la nombran en la Junta de Socios. En microempresas familiares, que también para mejorar la confianza, un banco o inversionista designa un revisor fiscal, aunque no esté obligada. Un ejemplo de estos tendríamos la panadería El Trigal, quien nombra un revisor fiscal voluntario. En las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, no todas las fundaciones están obligadas, pero pueden nombrarlo para fortalecer la confianza ante los donantes.
Un ejemplo de esto tenemos en la Fundación Semillas de Esperanza, quien contrata a un revisor fiscal voluntariamente. Pues no siendo más, pues queda claro que la elección y vinculación de revisor fiscal es tanto obligatoria como voluntariamente, dependiendo los topes de los salarios mínimos mensuales legales vigentes que superen las empresas, que debe ser elegido en asamblea de socios. Esto sería todo. Muchas gracias. Un breve resumen también de la elección del revisor fiscal para nombrar más o menos los puntos tomados, los pasos a seguir una vez se haya hecho la elección del revisor fiscal. Como mencionó la compañera anteriormente, es obviamente estar inscrito en la asamblea de accionistas o en la junta de socios, estar inscrito en la Cámara de Comercio, como dijo la compañera, que también es un paso muy fundamental para hacer la elección del revisor fiscal. Y también por último tenemos, no tan importante, pero también muy fundamental, que es ser obviamente contador titulado con tarjeta profesional independiente. Esto vendría siendo más o menos los pasos de la elección del revisor fiscal acá en Colombia. Un resumen breve también de la vinculación del revisor fiscal. Sabemos, como dijo el compañero, que la vinculación se hace de manera estatutaria, según los estatutos o sociedad, puede ser voluntaria o obligatoria en ciertos casos. No todas las empresas o entidades están obligadas a llevar un revisor fiscal. Sabemos también que el cargo se formaliza mediante acta de nombramiento, como dijo el compañero, inscripción en Cámara de Comercio, que también sigue los mismos pasos de la elección una vez haya sido elegido para la respectiva vinculación del revisor fiscal. Entonces sabemos que básicamente, en pocas palabras, podemos decir que la revisoría fiscal acá en Colombia es el proceso designado legalmente a la vinculación o el acto formalizar para llevar a cabo transparencia dentro de las organizaciones, y que se deben cumplir ciertos pasos y ciertos requisitos para ser un revisor fiscal dentro de ellos. Ya les hablamos un poco acerca de la elección y la vinculación de este. Si los compañeros no tienen más nada que decir, damos por terminada la exposición de los temas. Un momento, Wendy, quiero hacer una pequeña apreciación respecto a lo que son prácticamente las etapas, un pequeño resumen de que el revisor fiscal en Colombia cumple prácticamente un papel muy fundamental en la transparencia y control y vigilancia de las sociedades y también de las entidades, obviamente, garantizando las operaciones que se realicen conforme a la ley y a los estatutos aceptados, y también su vinculación no se limita únicamente a la elección, sino que implica un proceso ordenado que abarca aspectos legales, administrativos y contractuales. Ya no sería más por hoy. Damos por terminada esta. Que las Recalcar también que muchas entidades, disculpa Ana, que muchas entidades le solicitan al contador tener una especialización en revisoría fiscal, pero dada por la ley 43 y la ley y el Código de Comercio, sabemos que no es obligatorio tener esta especialización. Así que cabe recalcar también que es una información muy fundamental para aquellos que de pronto en algún momento quieren de pronto seguir estos pasos y tener nosotros como contadores, tener muy claro cuál vendría siendo el proceso a seguir, para de pronto, si en algún momento nos toca a nosotros ser revisores fiscales. Sí, lo que quería decirles es que, o sea, como tal, el revisor fiscal, la función principal de él también es informar las diferentes irregularidades que se encuentran en las empresas, ya que mediante la revisoría ustedes saben que podemos encontrar ciertos aspectos que no van de acuerdo a la normatividad de la empresa. Entonces, esa es como una de las funciones más específicas que tiene el revisor fiscal. Hay que tener mucho en cuenta eso, que debe de informar y dictaminar los estados financieros y
velar por el cumplimiento legal de estos. Eso sería todo, pues, ¿no? La apreciación, chicos. De mi parte ya creo que queda todo claro. Bueno, sin más, de pronto más información, cabe recalcar que cualquiera puede ser nuevamente revisor fiscal, solo es necesariamente tener solamente tarjeta profesional y ser obviamente contadores. Así que sin más nada que decir, muchas gracias y